Pasada. Sin embargo, en el colegio Monseñor Sanabria sucedió algo totalmente diferente. A decenas de estudiantes aparentemente no las dejaron entrar por el largo de su enagua. ¿Hasta dónde pesa un reglamento? Además de eso, tenemos que tocar el tema de que muchísimos padres de familia están en contra de que sus hijos vuelvan a clases debido a la circulación de la variante Omicron. Hoy analizamos estos dos temas en compañía de la psicóloga Jimena Caballero y también del abogado Denis Solano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Buenos días, Sergio, y buenos días, Jimena. Muchas gracias. Denis, antes de comenzar esta entrevista, y Jimena también, vamos a ver el video que comienza a desatar toda esta polémica que circuló en redes sociales sobre el largo de la enagua en el colegio Monseñor Sanabria. Bien, ahí tenemos esas imágenes que fueron las que circularon de diferentes páginas de internet. Donde ya se veía que aparentemente, y según la denuncia de las estudiantes, ellas no las dejaron entrar por el largo de sus enaguas y además las volvieron y les dijeron que por el reglamento no podían entrar. Ya casi vamos a ver también la respuesta que nos da el MEP. Pero ¿hasta dónde un reglamento puede evitar que una muchacha entre a clases? Denis, buenos días. Buenos días, Sergio. Bueno, aquí lo que existe es una muy mala aplicación de un reglamento. Yo no sé si usted en su momento cometió alguna infracción dentro del colegio y entonces a uno le decían la famosa boleta y entonces eran 5 puntos de conducta que usted se los rebajan. Pues bueno, aquí tenemos una serie de normas jurídicas que está el reglamento de uniformes dentro de instituciones públicas, el artículo 16, dice que es una infracción súper leve. Entonces, ¿qué era lo que correspondía por parte de esta institución, Sergio? Nada más emitir una boleta que anda en un ponderado de 1 a 5 puntos y de ahí es totalmente arbitrario decir de que no pueden ingresar al centro educativo. Ya esto atenta frente a un derecho de educación, frente a la estigmatización que existe por parte y además la intimidad que tienen estas estudiantes, Sergio. Ahora, yo también me pongo a pensar, porque uno también fue joven y cometía sus infracciones en el colegio, de que, no sé, que se hacía algo en el pelo, que iba con un corte que no le permitían. Pero Jimena, ¿hasta dónde se le puede negar el derecho de entrar a una clase a una muchacha por el largo de su enagua? Sí, las reglas ¿cómo se llama? Se me acaba de ir el nombre del reglamento. Del reglamento. Las reglas del reglamento tienen que ser, uno de los derechos tiene que ser a través de un sistema de pacificación y socialización, donde la educación esté de primero ante cualquier otra cosa. Además, es importante entender que este reglamento es de 1970. ¿Por qué seguimos teniendo un reglamento de 1970 cuando estamos en el 2022? Lógicamente, la sociedad ha cambiado y se ha construido enormemente de diferentes maneras. Yo quiero felicitar hoy a las chiquillas que se revelaron. Vean, yo vine hoy también con enagua. Claro, porque como profesional yo creo que es muy importante seguir generando que la educación de las mujeres y que la formación de estas jóvenes, lo más importante es que ellas sepan defenderse con circunstancias que estén violentando y que las hagan sentir discriminadas, porque esto es otra vez regresar a la idea de que es nuestra culpa vivir violencia por cómo nos vemos, por cómo vestimos, y nosotros las mujeres tenemos que empoderarnos, y que dicha que las nuevas juventudes vienen cada vez más listas y preparadas para no permitir que las violenten, sobre todo el Estado o las instituciones que están más bien para resguardarlas. Ahora, ¿hasta dónde pesa el reglamento de una institución, Denis? Cuando yo leí algunas de las declaraciones de las muchachas, decían que no pudieron comprar enagua por la situación de la pandemia, que el año anterior compraron enagua y que estaban más cortas. Conste, yo no justifico una actitud de decirle a una mujer que por una enagua corta no puede estudiar. Me parece terrible y eso es una opinión muy mía. Pero, ¿hasta dónde pesa ese reglamento y frente a estas situaciones que ellas nos están poniendo? Sergio, es vital y tener súper claro que frente a estas otras situaciones, cualquier sanción administrativa que tome una institución, ya sea un director, ya sea eminentemente el maestro o maestra, lo que tiene que ponderar es el principio de proporcionalidad y razonabilidad. Ya esto lo ha dicho desde la Sala Constitucional en muchas ocasiones, que es lo que deben de hacer. Es decirle, le doy la boleta, corrijamos la acción, y al día siguiente ya vemos si su conducta es reiterada o no, porque aquí sí es de forma totalmente arbitraria por parte de esta institución para poder sancionar de esta forma. Sergio. Jimena, ¿qué pensás?
O sea, no tiene nada que ver en la formación de la educación de lo que una persona puede aprender en torno a la vestimenta que utiliza. Por ejemplo, en la adolescencia es donde los jóvenes están en un proceso más importante de autodescubrir su identidad, y parte de su identidad es cómo utilizan el cabello, cómo visten, cómo se sienten, cuáles son los accesorios que necesitan identificar dentro de su apariencia personal. Lógicamente, digamos, es importante tener en cuenta que un espacio educativo o un espacio profesional requiere de ciertas, se me fue la palabra otra vez, hoy ando que se me van las palabras, chiquillos, ayúdenme. Es importante que entiendan que, digamos, que hay que tener cierto cuidado en cómo nos vestimos o cómo nos relacionamos, pero eso no define que podamos vivir discriminación a partir de esta situación por cómo andamos vestidos. Y la educación y el proceso administrativo de las escuelas más bien tiene que ir orientado a entender que las diferencias de los jóvenes es importante defenderlas y no discriminarlos por su identidad sexual, por cómo visten, por su color de piel, por su raza, por su nacionalidad, sino que más bien todas estas cosas son integrales y que la inclusión es importantísima para fomentar el desarrollo de los chicos. Ahora, aquí hay otro tema, bueno, y ahí tenemos el video de lo que sucedió. Obviamente estamos cubriendo las caras de las jóvenes, obviamente, pero también hay una frase que nos decían mucho: las reglas son para cumplirlas. ¿Cómo lo tomamos frente a este caso? Bueno, las reglas son para cumplirlas siempre y cuando no estigmaticemos, no violentemos un debido proceso que tiene que darse, Sergio. A ver, si yo veo de que la ANAGUA no cumple con los requisitos o los reglamentos, lo que vamos a hacer es darle ese derecho de defensa, porque pueden haber muchas circunstancias por cual la ANAGUA no cumple el objetivo, ya sea porque no habían recursos por el año anterior, por problemas familiares, pero la institución tiene que velar siempre por el derecho de defensa y además por decirle, bueno, deme las explicaciones, podemos tomar acciones en conjunto. ¿Hay alguna forma de que como institución podamos ayudarle, Sergio y doña Jimena? Entonces, a ver, la situación que se nos está dando en este tipo de supuestos, ya doña Jimena lo indicó. Estigmatiza la condición de mujer, estigmatiza los derechos de las niñas y de los jóvenes. Exponerlos frente a todo el colegio es sumamente grave. Hasta con una tijera, porque claro, tenían una tijera para ver si bajaban según el reporte de las jóvenes, ¿verdad? Claro, no, es sumamente grave y hay puntos de que este no es el único colegio, este es el colegio que se hace público. Hay conocimientos de casos, Sergio, que llegan y es con una cinta métrica para garantizar cada uno de los parámetros del colegio. Y está bien, hay apartados religiosos que uno debe cumplir, pero ya hay preceptos de lo que usted decía, que es la realidad que estamos viviendo como sociedad. Ya creo que el apagón de la educación ha meritado muchos cambios y parte de eso son los nuevos paradigmas que se deben dar. Bien, ya casi vamos a volver con vos porque sé que tenés bastante que decir, pero por el momento nos vamos a ir con nuestro compañero Dani Stitt, que ya está listo con comentarios también de la gente y llamadas. Incluso Dani, adelante. Gracias, Sergio. Definitivamente es un tema que nos pone a todos a conversar y más en las redes sociales, quienes ya están generando allí conversación del punto en donde hablamos de un reglamento. Por acá dice Héctor Jiménez, hay que respetar el reglamento de la institución, pero bueno, hay que considerar que eso es parte de la normativa. También por aquí Martelena dice, si saben el reglamento y no les gusta, ¿deberían o no quedarse entonces en la institución como tal? También por acá Mariel Peraza dice, no fueron discriminadas, en todos los lugares hay reglas que cumplir, ahora todo se justifica, no debe ser permisivo. Son reacciones que tenemos y creo que también aquí hay un punto interesante. Una es el reglamento, si todos lo tienen claro, y lo otro, la manera en que se procedió en este caso en particular. ¿Qué opina, Sergio? Así es, Dani, la manera en que se procedió es muy importante de análisis, porque aparentemente, según el reporte de las muchachas, que eso también lo tenemos que decir, fueron llevadas a un planché. Después de ahí las hicieron pasar 2 horas después excluidas para medirles el largo de su enagua. Ellas incluso dicen que les dieron vuelta. Esto según el reporte de las muchachas, ¿verdad? Si hay un proceso de exclusión y donde ellas están siendo llevadas a una parte aparte y no las están dejando tener el derecho a educación, por supuesto que hay un proceso de discriminación ante esta situación. Yo sigo recalcando qué importante es que más allá del uniforme
podamos tener las mujeres una educación donde sepamos defendernos, a no vivir discriminación y que no se nos nieguen nuestros derechos por cómo nos veamos o cómo nos sentimos, porque tenemos que aprender a valorarnos muchísimo más allá de lo que los demás piensen. Y creo que estas chicas actuaron súper bien en velar por sus derechos y llamar a la policía y hacer todo el burumbum que hicieron, porque esto lo que genera es que empecemos a concientizarnos y hablar sobre el tema y empecemos a romper con estos estereotipos que en la educación todavía se da. Yo quiero dar un ejemplo de algo que sucedió esta misma semana justamente. Le pedí consentimiento a mi paciente para poder hablar de este caso. Tengo una paciente que ella tiene un puesto administrativo en la escuela y más bien ella está luchando porque las profesoras están viviendo acoso por estudiantes y el director de la institución más bien le dice, ¿para qué viene así vestida? Nunca podemos justificar el acoso que vivimos las mujeres. Nunca, bajo ninguna circunstancia, independientemente de cómo andemos vestidas o cómo nos veamos o a la hora que andemos en la calle o como sea, no se puede justificar el acoso. Y yo creería que estas chicas, toda la situación que vivieron fue una manera en la que ellas se sintieron lastimadas y heridas, como cuando uno lo acosan en la calle. Así que bueno, mucho que tiene que hacer el Ministerio de Educación, tanto con los estudiantes y revisar también cómo es que esto ya tiene desde 1970 este reglamento de existir y que debe de condicionarse a que también las personas puedan sentirse y verse como se sienten, teniendo ciertas lógicas, reglas de etiqueta, pero no el primer día violentándolo, como también las profesoras, porque mira, también pasa con los adultos. Ahora, Jimena, psicológicamente, yo no sé en qué tanto puede afectar el largo de una enagua y el color de un cabello a la educación. Cuando estamos generalmente fuera del colegio, me acuerdo de mis compañeros, yo siempre andaba el pelo corto, pero me acuerdo de mis compañeros, apenas salieron del colegio, se dejaron el pelo largo. ¿En qué tanto afecta esto en la educación de un estudiante? No afecta en lo más mínimo, tienen que ver más bien con reglas de control, de lo que nos han dicho que moralmente es lo correcto, de lo que la sociedad quiere imponernos a todos para que nos veamos de cierta manera, pero más bien la psicología educativa lo que promueve y lo que fomenta es que cada ser humano se desarrolle sintiendo que su individualidad es única y que ese es el pilar más importante para su crecimiento y seguridad. Ahora, Denis, si me voy al artículo 56 del Derecho de la Educación, se habla de quienes estén en un marco de paz y de solidaridad. ¿Hasta dónde se da esto en este caso? Bueno, los métodos pacíficos que nos indicaba Jimena no están. El artículo 56 del Código de Niñez y Adolescencia y el 78 de la Constitución Política garantizan un derecho a la educación. Entonces, ahí es donde queda transgredido desde un inicio, desde el primer día, porque por el hecho de no venir con el uniforme adecuado, ya le digo, usted no puede estudiar. Qué grave es eso, la repercusión a un día de rezago de clases, que es el primer día en donde se dan la serie de pautas y los procedimientos que debe seguir el colegio. Bueno, se fueron perdidos prácticamente por parte de estas estudiantes y además bajo un peso de que es una discriminación y atentando con el artículo 24 de la intimidad de cada una de esas muchachas, Sergio. Ellas también, o sea, justifican la parte de lo que les tocaba antes el tema, ¿verdad? Que tenían las enaguas listas desde el año pasado y aquí no es tanto irnos al tema de una enagua, no, sino es analizar el comportamiento del Ministerio de Educación. Y obviamente también nosotros como medio tenemos que pedir qué dice el Ministerio de Educación frente a este tema. De hecho, este fin de semana nos dimos a la tarea y esto fue lo que respondieron. En atención a la situación presentada el día de ayer en el Colegio Vocacional Monseñor Sanabria, ubicado en Desamparados, efectivamente la Contraloría de Derechos Estudiantiles recibió una denuncia el día de hoy mediante la cual trasladan información referente a la situación ocurrida con respecto a la aplicación de la revisión de uniforme. En estos momentos nos encontramos analizando la información trasladada a fin de solicitar los informes correspondientes y dar el seguimiento oportuno a la situación. En teoría todavía no hay una respuesta clara sobre esta situación, ¿verdad? A lo que podamos analizar. Obviamente el periodo está en investigación y más por tratarse de menores, Denis. Así es, ahora le corresponde al Ministerio de Educación Pública abrir un procedimiento administrativo al jerarca de la institución y darle un debido proceso para decir, bueno, ¿qué sucedió, Sergio? ¿Y qué sucedió, Jimena? Analizando cada uno de los parámetros. ¿Por qué usted la llevó al planché? ¿Era lo adecuado o no? Bueno, yo creo que no. Muchas veces cuando yo cometí muchas faltas bastante graves y me decían, vamos a la dirección. Y entonces, en el seno de la intimidad de la institución, se quedaba ahí. Me acuerdo en una situación de 1974, el presidente del colegio, San Luis Gonzaga, era mi papá,
hizo una manifestación porque las enaguas eran demasiado bajas y entonces las muchachas decían de que no podían ser 5 dedos inferiores a la rodilla. Y bueno, esa manifestación funcionó para que ahora las enaguas fueran 5 dedos abajo, 2 dedos abajo y ya no los 5. Entonces vamos respondiendo a esas nuevas realidades. Es un derecho de las estudiantes de que no va a afectar académicamente. En realidad, el ejercicio y el derecho por parte de cada una de las estudiantes es dar un buen rendimiento académico en aras a la educación que se debe tutelar por parte del Estado. Ahora, Jimena, ¿hasta dónde van cambiando las reglas conforme pasa el seguimiento de los años, verdad? En Costa Rica, sin duda, tenemos un montón de leyes que están obsoletas y eso lo han dicho los mismos diputados, padres de la patria, cuando analizamos las leyes en Costa Rica. El problema es que no han cambiado las reglas. No han cambiado y eso termina afectando a los estudiantes y a la educación. A ver, yo creo que es importante que siempre que exista un cierto control. Por ejemplo, si yo me hubiera tatuado a los 14 años, seguramente tendría un Barney en la espalda, ¿verdad? Y tendríamos que ver qué hacer con eso. O sea, las reglas con los adolescentes es necesario que existan porque permite también irlos moldeando, pero no se pueden poner desde la imposición y el autoritarismo, sino más bien desde la posibilidad de crear un vínculo de amistad y de respeto. Y eso es lo que no están haciendo como institución en este momento. ¿Cómo queremos que los jóvenes quieran seguir estudiando? ¿Cómo queremos que los jóvenes sigan sintiendo que las escuelas es un lugar que las defienden, que es un lugar donde se sientan seguros, un lugar donde se pueden realizar como personas, si lo que tienen es una batalla de poder? Pero es que, Jimena y Denis, también si analizamos cuando uno iba al colegio y cuando iba a la escuela, ¿con qué le metían? Porque le metían a uno como miedo. La típica boleta, lo ve uno como miedo, no lo ve como forma de corrección. La dirección, eso da pánico. Y entonces, lo que genera, yo veo en los estudiantes, cuando analizo los comportamientos, es que los estudiantes le tengan miedo a estas reglas en lugar de que sean una corrección que realmente les vaya a ayudar. Y empieza entonces como un sistema de miedo, luego como un sistema de llevar la contraria y luego terminan saliéndose del cole. ¿Se han revelado? ¿Provoca esto que se rebelen? Es que no encuentran en la institución un lugar más bien que les apoye y que les haga sentir que es importante su desarrollo educativo, sino más bien este conflicto de poder. Ya casi vamos a analizar ese tema de cómo hacerlo desde casa, pero nuestro compañero Dani Stee tiene más comentarios, que veo bastante gente pegada a la transmisión de Facebook. Dani. Así es, estamos interactuando mucho y de hecho vamos a tratar de escoger algunos comentarios, pero llama mucho la atención la coincidencia del respeto a la institución y a las reglas. Generalmente nos comenta por acá, por ejemplo, Adri Menocal dice: quizás el proceder de la institución no fue el correcto ni el adecuado, pero sí es importante que los padres de familia velen por la vestimenta de sus hijos, ya que muchas veces eso no se toma en cuenta. También por acá dice, si bien no tiene que ver con el desempeño académico, pero el colegio se va a aprender y es algo que está acá denotando. También dice, importante, si se leyeron el reglamento, ¿por qué entonces lo incumplieron? Preguntas que hacen por acá también nuestros queridos televidentes que están en este momento uniéndose a la transmisión. Por acá dice, ¿por qué entonces no se les insta más bien a respetar el uniforme? De eso se trata, todos se vean iguales. Parte de las reacciones que tenemos y que sin duda alguna también queremos abrirlo al diálogo, porque no solamente lo analizamos como medio de comunicación, sino sentarnos con nuestros hijos a conversar qué es lo que les motiva a tener este tipo de reacciones y, por supuesto, también defenderlos a ellos. Hay derechos, también hay deberes. Bueno, Dani lo está diciendo muy bien como papá, creo que lo entiende mejor que nadie en este tema, derechos y deberes que tienen. ¿Hasta dónde hay que ponerles un reglamento a nuestros hijos para que lo entiendan de esa manera, Jimena? Creo que hay un comentario que es muy importante, ¿verdad? Que es los padres. Cómo los padres, ¿verdad? Si entonces conocen el reglamento y compran las enaguas y hacen las enaguas, ¿cómo permiten que van con las enaguas así? El tema es, o sea, sé que el reglamento hay que cumplirlo, a pesar de que deberían también de empezar a hacer cambios sobre él, porque ya es un reglamento súper obsoleto. Pero es importante entender que era el primer día de clases y que toda la situación de discriminación no justifica para nada que no puedan recibir lecciones educativas en torno a cómo andaban vestidas. Ahora, normalmente una muchacha de estas no es la que le hace el ruedo, se lo hacen las mamás o alguna tía o algún familiar. Y en este caso, o las compras de una vez hechas, en este caso muchas señalan que los ruedos estaban hechos para el año pasado, cuando estaba comenzando la pandemia, o el año antepasado cuando estaba comenzando la pandemia. O sea, ni siquiera los usaron. También hay que ver un contexto económico aquí, no podemos ser tan insensibles. Sergio, hay un punto ahí.
la ley de resolución alterna de conflictos hace un llamado a la paz, hace un llamado a la comunicación asertiva, proactiva y empática. En estos 3 escenarios, en ninguno del escenario se dio. O sea, lo que menos exponiendo a una persona a un planché va a entender de forma empática la solución del conflicto. Está bien, cumplamos el reglamento, pero de una forma en donde podamos entender y decirle, bueno, hagamos esto de esta manera y le doy un plazo de 2 semanas o 1 semana para que usted como padre de familia y como estudiante puedan hacer valer el reglamento o la norma interna de cada institución. ¿Sí? Y mira, ¿qué repercusión puede tener esto para una joven que el primer día de clases le digan no puede entrar por su tipo de vestimenta, porque tiene el pelo teñido o porque no siguió simplemente las reglas? Aquí no es poniéndonos de un lado ni del otro, sino que analizando lo que es lo mejor. Bueno, justamente ya empieza a construir una rivalidad con la institución. El primer día de clases, en vez de sentirse emocionada por ir a clases, ya empieza entonces a sentir: no me quieren aquí, me están discriminando, este no es mi espacio. Y entonces ya empieza todo un año de rebeldía o unos meses donde va a haber una relación nociva más bien con las reglas, con la administración, y poco a poco eso también va a ir generando también un problema en el aprendizaje y en el rendimiento, porque entonces esa es la actitud con la que empieza a estudiar y es como se siente que procesa todo el contenido de información que le están dando, con un desinterés, puesto que está viviendo más discriminación que aceptación por la institución. Discriminación y aceptación por la institución. ¿Estas muchachas podrían poner una demanda en contra de su institución? Claro, sin duda. Aquí el derecho constitucional a la educación del artículo 78 fue violentado y al debido proceso. Está bien, cumplamos el reglamento o no. Es un tema que debe darse la acción correctiva, que ustedes lo dijeron. Las boletas o las conductas disciplinarias no son sanciones, sino son acciones correctivas y tienen que entenderse como tal, porque si no va a suceder lo que los estudiantes no van a querer acudir a las aulas. Y una boleta le vamos a agarrar bastante miedo y ¿para qué nos va a funcionar la boleta? Entonces, aquí lo que se puede plantear es un eventualmente recurso de amparo frente a la Sala Constitucional, alegando esa violación al derecho a la educación, violación a la intimidad, porque fueron videos difundidos que, bueno, en muchos de los casos se observan las caras de las personas menores de edad, al punto que las mismas personas lo comparten, lo replican y muchas pueden llegar a tener una grave repercusión psicológica en una depresión por culpa de este supuesto. ¿Serio? Vamos a ver el video, por favor, compañeros, el video que tenemos nosotros donde obviamente se le cubren las caras, pero es el video que está circulando en las redes sociales. Ahí lo tenemos, no sé si tiene audio. No, y es súper que no nos dejan tener niños. Pero no, sí, no, y es súper que no nos dejan tener niños. Bien, vamos con Dani a escuchar parte de los comentarios, porque hay bastantes que genera este tema, Dani. Así es, Sergio. Muchas personas nos expresan, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los límites que les debemos poner también a los muchachos? Hay 2 posiciones. Una es el derecho que tenían, obviamente, a la educación, pero el otro es qué está pasando con una generación que no quiere que se le pongan límites. Por supuesto, los límites se ponen en el hogar, no nos cabe la menor duda, pero también aquí es donde está el balance. ¿Cómo manejar esto de una manera correcta? Porque no estamos incitando a que no se respeten las reglas. En todos los lugares hay reglas y por eso mantenemos orden. Hay leyes y que hay que cumplir, pero en este caso en particular creo que el análisis va más allá del reglamento. Es un tema de cómo se aborda. Y también, como padres, me gustaría escuchar a nuestros invitados. ¿Qué consejos les daríamos a los papás para atender esto y que sea un ejemplo, un modelo para ellos, a respetar también los lineamientos que se postulan para cuando sean grandes, logren manejarlo correctamente? Bueno, si una de esas fuera mi hija, yo le diría: mi amor, estoy orgullosa de usted porque no se quedó de sumisa. Eso, se supo defender, pero no fue la manera correcta. Eso es importante. Lo primero que tenemos que hacer es ayudar a las chicas a que ellas se sientan protegidas, comprendidas y que van a ser respaldadas por los padres y por la institución para que nuevamente puedan estudiar dentro del lugar sintiéndose cómodas. Lo siguiente es, bueno, explicarles y analizar qué es lo que ellas hicieron mal, preguntarles, cuestionarles en qué ellas están fallando y por qué creen que están fallando. Hacerles entender que es importante el establecer límites para que ellas puedan tener más control sobre sus propias vidas, porque los límites les permiten enfocarse, fomentar una sociedad donde haya equilibrio, donde haya respeto por todas las personas. Que sí, que no se les respetó a ellas.
Esto también es importante poderles explicar. Creo que es muy importante cuando establecemos límites con nuestros hijos que siempre nazcan a través de la amistad y el entendimiento de que se les está respetando su forma de pensar. Cuando logramos hacer esto y establecer esto, tenemos un vínculo más profundo con nuestros hijos. En vez de castigarlos, en vez de reclamarles, tiene que ver más bien con que ellos puedan analizar los aprendizajes de las experiencias y aprender de esos aprendizajes cuáles las decisiones más responsables que pueden tomar a lo largo de su vida. Pero cuando ponemos un muro, cuando lo que hacemos es crear más bien un sentimiento en ellos de que no son comprendidos, sobre todo en esta etapa, cuando lo que hacemos con ellos más bien es educarlos en función de la autoridad, lo que estamos generando más bien es que se pongan más rebeldes, que no confíen en nosotros y que se sientan incapaces de tener criterios para sí mismos en toma de decisiones. Ahora, Denise, estamos en una diferente época y ahora lo comentaba con una compañera, estamos en una época de redes sociales. Antes un caso como este no hubiera tenido tanto eco en la sociedad, sin embargo hoy sí tiene muchísimo eco porque llega gracias a las redes sociales y todos podemos opinar sobre esa situación. Sin duda, Sergio, y el consejo, acotando lo que decía el compañero, el consejo para los padres es, cuando se da el incumplimiento del reglamento, lo que tiene que hacer la institución es llamar al padre de familia y en compañía del menor decir, bueno, Sergio, esto es lo que está sucediendo. El padre ha ido, tomará los límites correspondientes dentro de su hogar y ahí ayudamos a corregir lo que sucede en el seno de la institución, porque son dos casos totalmente diferentes. Las redes sociales también ayudan mucho para generar fenómenos como estigmatización. Esta difusión de este material, pues bueno, genera un alto impacto en la incidencia de la sociedad interna, ya que ahora estas muchachas, las 4 personas, no, bueno, las casi 6 muchachas que estaban en el pabellón, van a ser las que están focalizadas en ese video, Sergio. Ahora, muchísima gente dice, ¿será que se reunieron en grupo para hacer una rebelión? ¿Será que hicieron diferentes cosas? Pero ya comienza ese juzgamiento social hacia la mujer, ese linchamiento terrible que se da en Costa Rica, de que se vistió así y por eso, me acuerdo de una mujer que fue afuera de una institución y bueno, la lincharon porque andaba con enagua. Por Dios, ¿cómo vamos a linchar a una persona por cómo se vista? A mí eso me parece totalmente terrible. A mí que me hagan boleta, ya mismo, háganme boleta. Pero ¿cómo entendemos esa situación? Porque estamos acostumbrados a linchar a las personas. Y a ver, si una muchacha ve en la casa que linchan a una persona y llega a un colegio y ven que están linchando, entonces también, ¿cuál es el ejemplo que estamos viendo desde la casa? Vea, estamos más preocupados por medir los 2 dedos de la enagua, pero no estamos preocupándonos por hacer política educativa o más bien programas que tengan que ver con las chicas que mandan fotos y que luego todo el mundo las comparte. Llegan muchas chicas a terapia con este tema porque tienen ideación suicida, porque han compartido su identidad y las profesoras o los docentes en muchos casos dicen, ¿para qué mandó esa foto? ¿Verdad? Entonces estamos más preocupados por los 2 dedos que muchas veces por otras cosas que están pasando dentro de la institución que violentan la integridad sexual, emocional y que ponen en peligro la vida de estas jóvenes. También, Denise, estamos en un periodo donde los muchachos tienen derecho a la educación, vienen de una educación totalmente distinta y al principio de esta entrevista lo que decía era que los papás estaban preocupados por el contagio de Omicron, o sea, los muchachos están enfrentando diferentes cosas, papás preocupados por contagios de Omicron, ahora, temas como este del enagua, reglamentos, hay muchísimas cosas, entonces, ¿dónde está el derecho de la educación? Aquí el gran tema, Sergio, es el llamado que ha hecho el gobierno de Costa Rica ya a una presencialidad prácticamente para abarcar de forma completa el sistema educativo. Entonces, ahí es donde se han buscado los parámetros legales para poder volver a lo que ya era la nueva normalidad y que tenemos que entender que como estudiantes tenemos que ir a cumplir ese deber. Si bien es cierto, hay ciertas pautas, inclusive la misma Sala Constitucional ha dicho ya en múltiples ocasiones que las personas menores de edad no se les está vulnerando su derecho cuando se pone la vacuna. Ahora, este tema va a ser de gran incidencia porque, si bien es cierto, las aulas son puntos de aglomeración. Son 30 personas en un centro educativo. Bueno, yo me acuerdo que yo estudié con 30 o 40 personas en un aula. Es donde ahora se le va a hacer el llamado o se le incita a los padres para que cumplamos las normas de salubridad
con su debido equipamiento. El tema de la mascarilla, lavado de manos, inclusive el tema de la vacunación. Entonces, estamos buscando ya la presencialidad en la parte educativa y además la determinación como jóvenes. Tenemos libre determinación, siempre cumpliendo las normas morales y éticas que corresponden a la realidad de ahorita. ¿Qué tantas presiones tienen los jóvenes ahorita frente a toda la realidad que vivimos? Jimena, ya para ir cerrando y ahorita nos vemos con Dani para escuchar parte de los comentarios. Yo creo que los jóvenes han sido los que se han visto más afectados por el tema de la pandemia, porque son los menos incomprendidos, de verdad. Primero había que cuidar la salud de los niños, de los adultos mayores, de los trabajos de las personas adultas, y los jóvenes han sido los que menos se les ha comprendido que ellos perdieron todo su espacio de socialización y de interacción, y eso ha tenido consecuencias súper significativas en torno a su capacidad para desarrollar empatía, para tener otra vez relaciones sociales donde se vinculen los afectos. De hecho, hay unos estudios muy interesantes que están haciendo alrededor de esto, que tiene que ver cómo los jóvenes se sienten cada vez más apáticos en la conexión de entender el dolor emocional de los demás jóvenes, porque les falta esa interacción. Y ahora, más que nunca, es importante poder construir una sociedad donde los jóvenes se sientan aceptados, incluidos y que son valorados por cómo sienten, piensan y quieren ser. Dani, vamos con usted ya para ir cerrando esta entrevista. Adelante. Gracias, Sergio. Definitivamente la gratitud para quienes interactuaron con nosotros. Cada opinión es valiosa. Abrimos el espacio para que puedan expresarlo y, por supuesto, aportar algo, porque no nada más lo hacemos por polémica, lo hacemos para que aportemos algo a la vida de la persona que está del otro lado recibiendo este mensaje. Creo que nos queda gran tarea para los padres, acercarnos a nuestros hijos y conversar de estas situaciones, porque, por un lado, sentirse apoyados, como decía la psicóloga, y también para orientarlos, que en el mundo no siempre se hace lo que uno quiere. Hay que tomar decisiones y que eso implica también respetar las leyes y el reglamento que exista, pero sobre todo el respeto. Creo que aquí tenemos que hablar de respeto. ¿Cómo estamos manejando nuestras diferencias, nuestra frustración, nuestro entorno cuando algo no nos parece? Creo que la institución deberá tomar acciones, sin duda alguna. Los padres deberán expresar su disconformidad, pero sobre todo que en el seno del hogar se mantenga siempre esa comunicación tan necesaria para que nuestra sociedad siga mejorando. Sergio. Así es, Jimena, ya para cerrar tu reflexión de este tema. Que construyamos una educación donde los jóvenes cada vez se sientan más respetados a su criterio personal y donde podamos fomentarles a ellos que tengan aprendizajes sobre los límites, donde sientan que los límites no es algo que es algo que está en contra de nosotros, sino que es algo que nos ayuda a potencializar nuestro desarrollo, que logremos construir una educación con cercanía, con afecto, con cariño y no con imposición, para que ellos se sientan seguros. Denis. Don Sergio, Nelson Mandela decía que la educación es el instrumento para construir un mejor mundo. Ese es el tema. Ahora el gran tema es también solventamos los conflictos con un debido procedimiento sin estigmatizar a las mujeres. Las mujeres también tienen derecho, pero hablemos bajo soluciones asertivas, empáticas y proactivas. Si lo logramos hablar en un espacio donde no se ventilen los problemas, vamos a tener una mejor resolución del conflicto, Sergio. Ambos, muchísimas gracias por acompañarnos para abordar este tema. Sin duda creo que quedan abarcadas muchísimas preguntas y también le podemos dar la herramienta, que es lo más importante como revista, ayudarle a todos los padres. Muchísimas gracias. Gracias. Con todo el gusto, Sergio. Vamos a continuar con más. Fernanda León ya está lista.